Carolina creía haber construido la vida perfecta con Eduardo, un hombre que prometió amarla para siempre. Años de dedicación a su familia y los sueños de él la hicieron dejar de lado los suyos. Pero una fatídica noche lo cambiaría todo. En el colmo de su arrogancia, Eduardo decide humillar públicamente a Carolina, exhibiendo a su amante Marcela como un trofeo. La traición y el desprecio la arrojan a un abismo de dolor, pero es en ese abismo donde descubre su verdadera fuerza. Carolina se miraba al espejo mientras ajustaba el vestido que había elegido con tanto cuidado. Eduardo, su esposo, le había insistido en que esa noche sería especial, un momento importante en su carrera. Ponte algo bonito. Quiero que estés a la altura de lo que esta noche significa, le había dicho por la mañana, con una sonrisa que le pareció más calculada que cariñosa. Ansiosa, trataba de convencerse de que todo estaba bien, aunque algo en su interior le decía lo contrario. En el coche, mientras cruzaban las calles iluminadas de la ciudad, Eduardo permanecía absorto en su celular, como si ella no estuviera ahí. Cuando intentó hablarle, él respondió con un tono cortante: no inventes cosas, Carolina. Solo disfruta de la noche. El salón estaba impresionante. Lámparas colgaban del techo como cascadas de cristal, reflejando destellos de luz en cada rincón. La música, suave y elegante, envolvía el ambiente, mientras las conversaciones se mezclaban con el sonido de las copas chocando en brindis. Eduardo caminaba por el lugar con una seguridad arrolladora, saludando a colegas y amigos, mientras Carolina lo seguía a paso lento, sintiéndose fuera de lugar. Era como si todo en esa fiesta gritara que ella no pertenecía ahí. Sin embargo, no dijo nada. Como siempre, optó por mantenerse al margen, apoyando a su esposo desde la sombra, como lo había hecho durante años. Amigos. Hoy celebramos el éxito de nuestra empresa y de las personas que han contribuido a su crecimiento, dijo Eduardo al tomar el micrófono, con una sonrisa triunfal. Carolina lo miró con orgullo, creyendo que aquel discurso sería un reflejo de lo mucho que habían logrado juntos. Pero las palabras que siguieron la dejaron helada. Y en especial quiero agradecer a alguien muy importante en mi vida, alguien que ha sido mi apoyo y mi inspiración para seguir adelante. Marcela. Un murmullo recorrió la sala mientras una mujer de figura esbelta y sonrisa radiante se acercaba a Eduardo, colocándose a su lado. Carolina sintió que el mundo se detenía. Eduardo extendió el brazo, rodeando a Marcela con una naturalidad que resultaba humillante. Ella es la razón por la que estoy aquí. La mujer que realmente entiende quién soy y lo que necesito. Carolina se quedó paralizada, como si cada palabra de Eduardo fuera una daga que se clavaba en su pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Frente a todos, su esposo no solo la estaba ignorando, sino que la estaba reemplazando de la forma más cruel posible. Respiró profundamente, tratando de no perder el control, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Eduardo, ¿qué estás haciendo?, murmuró, apenas audible. Carolina, no hagas una escena, respondió él con frialdad. Es momento de ser honestos. Tú y yo sabemos que esto no estaba funcionando. Marcela, con una sonrisa cínica, agregó: Carolina, no te lo tomes personal. Los hombres como Eduardo necesitan inspiración, ¿sabes? El dolor en el pecho de Carolina se convirtió en ira. Limpió una lágrima que rodaba por su mejilla y, con una dignidad inesperada, respondió: inspiración no, Marcela. Lo que necesita es respeto. Pero eso lo perdió junto con la vergüenza. Las palabras resonaron como un eco en el salón, dejando a Eduardo y a Marcela momentáneamente en silencio. Carolina se dio la vuelta y salió del lugar, con la cabeza alta pero el corazón hecho pedazos. Esa noche, mientras cruzaba las calles vacías bajo un cielo indiferente, Carolina entendió que algo en su vida debía cambiar. Ya no había marcha atrás. Carolina pasó los días siguientes en un torbellino de emociones, con las palabras de Eduardo y Marcela repitiéndose en su mente como una canción rota. Su casa, ese espacio que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía vacío y frío, como si los muros mismos hubieran absorbido la humillación de aquella noche. Intentaba aferrarse a su rutina, pero incluso los pequeños gestos, como preparar el desayuno o arreglar la cama, le recordaban lo mucho que había sacrificado por un matrimonio que ahora parecía una mentira. Valeria, su mejor amiga desde la juventud, apareció en su puerta una mañana con una caja de pan dulce y un café caliente. Sabía que Carolina no era de hablar cuando estaba herida, pero también entendía que su silencio era un grito ahogado que pedía ayuda. Amiga, esto no puede ser tu vida, dijo mientras dejaba la caja sobre la mesa. Sé que duele,
pero no puedes dejar que Eduardo gane quitándote incluso tu propia dignidad. Carolina, con los ojos hinchados de tanto llorar, la miró en silencio antes de murmurar, no sé cómo seguir adelante, Valeria. No sé quién soy sin él. Esa confesión caló hondo en Valeria. Carolina, tú eres mucho más que su esposa, ¿qué hay de tus sueños, qué hay de lo que tú querías antes de conocerlo? Es hora de que te encuentres, de que te pongas de pie. Él no puede ser el centro de tu universo. Carolina soltó una risa amarga. ¿Y cómo se supone que haga eso? Me siento rota, como si todo lo que era se hubiera ido con él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Los días siguientes fueron una lucha constante entre la inercia y el deseo de escapar de ese estado. Eduardo, por su parte, se mostraba despreocupado, como si la separación fuera solo un trámite más en su lista de pendientes. Incluso llegó a insinuar en un mensaje que ella debía aceptar la situación con madurez. Es lo mejor para los dos, escribió, sin imaginar que sus palabras solo encendían más la ira y el dolor de Carolina. Por las noches, mientras el silencio llenaba la casa, Carolina sacaba fotos antiguas y repasaba los momentos felices que compartieron. Pero cada imagen le parecía un recordatorio cruel de cómo había entregado todo a un hombre que no supo valorarla. Una madrugada, incapaz de dormir, Valeria le envió un mensaje: si no puedes dormir pensando en el pasado, entonces usa este tiempo para pensar en tu futuro. Es hora de que te reconstruyas. Aquella frase resonó en su mente durante horas. Carolina no estaba lista para dar un paso, pero algo en su interior empezó a cambiar. La semilla del cambio, aunque pequeña, había sido plantada. Eduardo, por otro lado, disfrutaba de su nueva relación con Marcela, convencido de que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que, como una vasija rota, las grietas en su nueva vida ya comenzaban a aparecer. Marcela, aunque deslumbrante, no tenía la paciencia de Carolina. Sus exigencias iban en aumento, y Eduardo empezaba a darse cuenta de que la dinámica con ella no era tan idílica como había imaginado. En una cena con amigos, Marcela interrumpió varias veces sus conversaciones, dejando a Eduardo incómodo. Al final de la velada, cuando intentó mencionarle el tema, Marcela respondió con frialdad: Eduardo, si no puedes manejarme, tal vez no estás a mi altura. Mientras Eduardo comenzaba a lidiar con esas pequeñas señales de advertencia, Carolina estaba al borde de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Un encuentro inesperado con un objeto olvidado en su armario le daría la pista de por dónde empezar a reconstruir los pedazos de su mundo. El amanecer trajo consigo una pequeña epifanía para Carolina. Después de otra noche en vela, mientras revisaba cajas llenas de recuerdos en el armario, encontró un viejo cuaderno. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de ideas, dibujos y metas que alguna vez soñó alcanzar. Entre ellas, una frase destacada con marcador rosa le trajo un torrente de emociones: abrir mi propia pastelería. Carolina recordó cuánto disfrutaba hornear en su juventud, como cada receta era una pequeña obra de arte que creaba con amor. Esa idea, enterrada bajo años de sacrificio, volvió a su mente como una chispa en la oscuridad. Valeria fue la primera en escuchar el renovado entusiasmo en la voz de Carolina. ¿Una pastelería? ¿Estás hablando en serio?, preguntó, sorprendida pero emocionada. Sí, Valeria. Es algo que siempre quise hacer, y creo que es hora de intentarlo. No sé si funcione, pero quiero intentarlo, respondió Carolina con determinación. Eso es todo lo que importa, hazlo. Si necesitas ayuda, sabes que estoy contigo, aseguró Valeria, animándola. Carolina sabía que el camino no sería fácil. El primer obstáculo era enfrentar sus propios miedos, esa voz interior que le decía que no era suficiente, que siempre había dependido de Eduardo para todo. Por días, luchó con esas inseguridades, pero cada vez que dudaba, tomaba el cuaderno y releía sus propias palabras del pasado. Había sido una joven con sueños, ambiciones y pasión, y ahora estaba decidida a redescubrir a esa mujer. El día en que anunció sus planes a Eduardo fue un momento de ruptura. Él se mostró incrédulo al escucharla. ¿Una pastelería? ¿Estás loca? Nunca has trabajado fuera de esta casa, Carolina. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo, con una mezcla de burla y desprecio. Carolina,
en lugar de callarse como antes, sostuvo su mirada con firmeza. Prefiero fallar intentándolo que pasar el resto de mi vida lamentándome. Esto no es para ti, Eduardo. Es para mí. La conversación no quedó ahí. Marcela, como siempre, intervino desde las sombras, dejando escapar un comentario sarcástico. Déjala, Eduardo. Tal vez vender pastelitos sea lo único que puede hacer. Todos necesitamos un hobby. Pero Carolina no se dejó intimidar. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, respondió: tienes razón, Marcela. Todos necesitamos algo que nos haga sentir vivos. Por suerte, yo ya lo encontré, ¿y tú? Con el apoyo de Valeria y armada de una nueva energía, Carolina empezó a planear su proyecto. Buscó recetas, comparó precios e ingredientes y pasó largas noches investigando cómo abrir un negocio pequeño. Su primer intento de hornear después de años fue un desastre, un pastel quemado y un piso lleno de harina. Pero, en lugar de rendirse, se rió de sí misma y volvió a intentarlo. Esa determinación, tan diferente de la dependencia que había sentido por Eduardo, era una sensación nueva, emocionante y superadora. Mientras tanto, Eduardo comenzaba a sentir los primeros roces con Marcela. Aunque al principio ella parecía ser la mujer perfecta, su constante exigencia de atención y dinero comenzaba a desgastar la relación. Una noche, mientras cenaban en un restaurante caro, Marcela dejó claro que no estaba interesada en un hombre que no pudiera mantener el ritmo. Eduardo, si no puedes darme lo que merezco, tal vez esto no funcione, dijo sin rodeos. Carolina, ajena a los problemas de Eduardo, estaba demasiado ocupada descubriendo su nueva vida. Cada paso, por pequeño que fuera, la hacía sentir más viva. Había dejado de medir su valor según las expectativas de otros. Ahora, todo lo que importaba era demostrarse a sí misma que podía hacerlo. Carolina nunca imaginó que algo tan pequeño como hornear un pastel pudiera devolverle la esperanza, pero lo hizo. Poco a poco, las recetas comenzaron a salir mejor, y con cada logro, por más simple que fuera, su confianza crecía. Los días eran largos, llenos de pruebas y errores, pero Valeria estaba a su lado, probando cada pastel y dándole ánimos. Este sabe como si lo hubieras hecho con todo el amor del mundo, decía mientras probaba uno de chocolate. Carolina sonreía, por primera vez sintiendo que algo en su vida estaba realmente bajo su control. El verdadero desafío llegó cuando decidió buscar su primer cliente. Con una mezcla de nervios y determinación, llamó a varias personas que conocía, ofreciendo sus servicios para fiestas o eventos. Muchas respuestas fueron evasivas o negativas, pero un día recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una mujer, organizadora de eventos locales, estaba interesada en probar sus pasteles para una fiesta de gala. No puedo prometer nada, pero si gusta, podríamos trabajar juntas en el futuro, dijo la mujer al otro lado del teléfono. Esa oportunidad, aunque pequeña, fue como una luz en medio del túnel. Mientras Carolina se preparaba para entregar su primer pedido, el miedo intentó apoderarse de ella. ¿Y si no les gusta, y si fallo?, le confesó a Valeria, quien la miró con una mezcla de ternura y firmeza. Carolina, ya fallaste una vez, cuando te olvidaste de ti misma por años. Esto no puede ser peor que eso. Confía en lo que haces. Esas palabras resonaron en su mente mientras colocaba los últimos toques a los pasteles antes de entregarlos. El día de la fiesta, Carolina entró al salón con su bandeja, sintiéndose como aquella mujer insegura que años atrás acompañaba a Eduardo en eventos similares. Pero esta vez, ella estaba ahí por méritos propios, no como una sombra de nadie. La organizadora probó un pastelito y asintió con aprobación. Esto es delicioso. Vamos a colocarlos en la mesa principal, espero que tengas tarjeta de presentación. Carolina no tenía tarjetas aún, pero la sonrisa de la mujer le confirmó que había dado el primer paso en la dirección correcta. En casa, esa noche, lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en años, había sentido que su esfuerzo valía la pena. La llamada de la organizadora al día siguiente solo reafirmó su éxito. Carolina, todos quedaron encantados. Quiero que trabajes conmigo para más eventos. Era su primera victoria, pequeña pero crucial, y significaba mucho más que dinero. Mientras tanto, Eduardo comenzaba a enfrentarse a su propia realidad. Marcela, que al principio parecía tan fascinante, comenzaba a mostrar un lado mucho menos atractivo. Una noche, mientras cenaban, Eduardo notó que Marcela estaba distraída, escribiendo mensajes en su celular. ¿Con quién hablas tanto?, preguntó, intentando sonar casual.
Ella lo miró sin interés y respondió, no seas inseguro, Eduardo. Esa actitud no es atractiva. Las palabras de Marcela fueron un golpe para Eduardo, quien nunca había cuestionado su propio atractivo o poder. Pero ahora, con Carolina alejándose de su sombra y Marcela siendo cada vez más distante, comenzaba a sentir un vacío que no entendía. Por primera vez, se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Mientras Eduardo lidiaba con sus dudas, Carolina seguía adelante. La vida le había dado un golpe duro, pero ella había elegido levantarse. Cada pastel que horneaba era un recordatorio de que podía crear algo hermoso incluso en los momentos más oscuros. Eduardo despertó esa mañana con un sabor amargo en la boca, el mismo que había sentido en las últimas semanas, aunque no podía admitirlo ni siquiera a sí mismo. Su vida, que siempre había sido motivo de orgullo, ahora comenzaba a tambalearse. En el trabajo, las bromas que solían celebrarlo como el hombre con la vida perfecta se habían convertido en comentarios incómodos sobre la forma en que había tratado a Carolina. Incluso sus amigos más cercanos, aquellos que siempre lo habían apoyado, comenzaban a mirarlo con cierto desprecio. ¿De verdad presentaste a Marcela enfrente de todos mientras Carolina estaba ahí? Eso es bajo, incluso para ti, le comentó un amigo durante una reunión. Eduardo, acostumbrado a las alabanzas, se sintió atacado. Carolina y yo estábamos estancados. Lo mejor era ser honestos, se defendió, aunque sabía que esas palabras no convencían a nadie, ni siquiera a él. Y Marcela, es lo que siempre quisiste, insistió su amigo. Eduardo se quedó callado, sin saber cómo responder. Mientras tanto, Marcela comenzaba a mostrar su verdadero carácter. Lo que al principio era un juego emocionante ahora se estaba convirtiendo en un campo de batalla constante. Marcela no tenía paciencia para los problemas de Eduardo y, mucho menos, para los pequeños gestos que él consideraba románticos. ¿Flores otra vez? Eduardo, me fascinas, pero no tienes algo más emocionante que ofrecer, le dijo una noche, dejando a Eduardo sintiéndose como un niño regañado. Por otro lado, Carolina comenzaba a ganar reconocimiento en su pequeña pero creciente comunidad. Sus pasteles no solo eran deliciosos, sino que su historia de superación tocaba a las personas. Eres una inspiración, le dijo una clienta mientras recogía un pedido. Carolina sonrió tímidamente, aún luchando con la idea de que alguien pudiera verla como algo más que una mujer que había sido traicionada. Las cosas llegaron a un punto crítico para Eduardo cuando Marcela comenzó a coquetear abiertamente con otros hombres durante una cena. En un principio pensó que era solo una forma de llamar la atención, pero cuando un compañero de trabajo le mencionó, en tono burlón, que Marcela parecía estar disponible, algo dentro de él se rompió. En casa, esa noche, intentó confrontarla. ¿Qué estás buscando, Marcela?, preguntó con seriedad. Ella, despreocupada, respondió, Eduardo, lo que busco es lo que merezco. Si no puedes darme lo que quiero, tal vez esto no funcione. Mientras Eduardo intentaba salvar lo que quedaba de su relación con Marcela, Carolina vivía el inicio de una etapa llena de esperanza. Su confianza estaba en auge, y la mujer que había sido humillada semanas atrás ahora caminaba con una seguridad que nadie esperaba. Incluso sus días solitarios eran más llevaderos, pues ahora veía un propósito en cada acción. Las piezas del mundo de Eduardo se desmoronaban, mientras Carolina, desde lejos, florecía. El equilibrio de poder entre ellos había cambiado, aunque Eduardo aún no lo reconocía del todo. Pero un día, al ver una foto de Carolina en redes sociales, radiante junto a uno de sus pasteles en un evento, sintió una punzada de algo que no había sentido en años, arrepentimiento. Carolina estaba irreconocible. No solo para quienes la conocían desde antes, sino incluso para ella misma. Cada día, al abrir las puertas de su pequeña pastelería, sentía un orgullo que no había experimentado jamás. Ya no era solo la esposa de Eduardo ni la mujer rota que había sido humillada públicamente. Ahora era una emprendedora que había encontrado su propósito en los sabores, las texturas y la dedicación que ponía en cada uno de sus productos. Su negocio comenzaba a ganar popularidad, y los pedidos llegaban con más frecuencia. Una tarde, recibió una invitación inesperada para hablar en un evento de emprendedores locales. Carolina dudó al principio. ¿Qué voy a decir? Apenas estoy comenzando, le comentó a Valeria, quien no tardó en darle ánimo. Tú no solo haces pasteles, Carolina. Tu historia es lo que inspira a la gente. Cuéntales cómo te levantaste de las cenizas, ellos necesitan escuchar eso. Y así, con un vestido sencillo pero elegante, y con un discurso escrito entre lágrimas y risas, Carolina se presentó ante una sala llena de personas.
Hace unos meses, estaba perdida, comenzó, con un nudo en la garganta. Pensé que mi vida había terminado cuando perdí lo que creía que era todo para mí. Pero lo que no sabía era que, en esa pérdida, también me estaba encontrando a mí misma. Hacer pasteles fue mi forma de sanar. Y hoy, estoy aquí porque entendí que el dolor no me define. Lo que me define son las decisiones que tomo después de él. La ovación fue inmediata. Carolina, acostumbrada a ser invisible, ahora brillaba como nunca. Mientras Carolina subía, Eduardo descendía rápidamente. Las cosas con Marcela eran insostenibles. Las discusiones, que antes eran esporádicas, se habían vuelto diarias. Marcela no tenía reparos en recordarle que su relación ya no era lo que ella esperaba. Te estás convirtiendo en una carga, Eduardo. Yo no estoy aquí para lidiar con tus problemas, le dijo una noche mientras miraba su celular. Para Eduardo, esas palabras fueron un eco cruel de las que él mismo le había dicho a Carolina en el pasado. La noche que Eduardo vio el video del discurso de Carolina fue un punto de quiebre. No sabía cómo reaccionar al verla tan segura de sí misma, tan lejos de la mujer que había dejado atrás. Nunca pensé que podría ser tan fuerte, murmuró para sí mismo, mientras una mezcla de admiración y arrepentimiento se formaba en su interior. Sin embargo, Marcela notó su distracción. ¿Qué tanto miras?, preguntó, acercándose para ver la pantalla. Al notar que era Carolina, no tardó en soltar un comentario venenoso. Vaya, parece que encontró su vocación. Qué bien por ella. Espero que no estés pensando en volver a lo que ya perdiste, Eduardo. Él no respondió, pero algo en su mirada delataba que el peso de sus errores estaba empezando a aplastarlo. Carolina, por su parte, seguía enfocada en su crecimiento. Ahora, los días eran una mezcla de creatividad y trabajo arduo, pero el cansancio no pesaba tanto como lo hacía antes. Había aprendido a disfrutar incluso de los momentos más desafiantes. Cada cliente satisfecho, cada sonrisa provocada por sus pasteles era un recordatorio de lo lejos que había llegado. El éxito era palpable, pero Carolina sabía que este solo era el principio. Mientras Eduardo comenzaba a cuestionar todo lo que había hecho, Carolina no tenía tiempo para mirar atrás. Su vista estaba fija en el horizonte, en las infinitas posibilidades que aún estaban por venir. Eduardo despertó esa mañana en una cama que ya no sentía como suya. La habitación, que antes parecía un símbolo de triunfo, ahora era un espacio frío y vacío. El perfume de Marcela apenas persistía en las almohadas, y el armario estaba más desordenado que de costumbre. Algo no estaba bien, pero Eduardo prefirió ignorarlo, como había ignorado tantas señales últimamente. El mundo a su alrededor se desmoronaba, pero él seguía aferrado a la idea de que todo era pasajero, una mala racha que terminaría pronto. El trabajo, que siempre había sido su refugio, ahora era una fuente de estrés constante. La empresa había perdido un contrato importante con un cliente de alto perfil, y aunque Eduardo no quería admitirlo, gran parte de la culpa era suya. Eduardo está distraído, murmuraban sus colegas. Desde que dejó a su esposa, no es el mismo. Parece que su vida perfecta era lo único que lo mantenía centrado. Los comentarios no tardaron en llegar a los superiores, quienes empezaron a presionarlo para que retomara el control. Pero Eduardo, consumido por sus problemas personales, no podía ofrecer más que excusas. Las noches eran aún peores. Marcela, que solía llenarlo de atención y risas, ahora estaba siempre ocupada, distraída con su celular o inventando pretextos para salir sola. Una noche, mientras cenaban juntos en un restaurante caro, Eduardo intentó hablarle de lo que estaba pasando en el trabajo. Es solo una etapa, pero estoy seguro de que podemos recuperarnos, dijo, buscando consuelo en ella. Marcela lo miró por encima de su copa de vino y soltó un suspiro impaciente. Eduardo, ¿por qué siempre hablas de problemas? No puedes simplemente relajarte. Este tipo de conversaciones son aburridas. El golpe fue sutil, pero devastador. Eduardo se quedó en silencio el resto de la noche, reflexionando sobre cómo había llegado hasta ahí. Lo que al principio fue una relación llena de emoción y novedad ahora se sentía superficial y agotadora. Pero no tuvo tiempo de procesarlo del todo, porque la realidad lo golpeó con fuerza días después. Regresó una tarde a casa después de una reunión particularmente tensa en el trabajo y encontró a Marcela empacando sus cosas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con el corazón en la garganta. Ella ni siquiera se molestó en detenerse mientras metía su ropa en una maleta. Eduardo, esto no está funcionando. Lo sabes tan bien como yo, respondió con una calma que lo desarmó.
No puede ser en serio, Marcela, dijo, tratando de mantener la compostura. Podemos hablarlo, arreglar lo que sea que esté mal. Dime qué necesitas. Marcela lo miró con una mezcla de lástima y fastidio. ¿Qué necesito? Eduardo, necesito algo que no puedes darme. Inspiración, emoción, algo que me haga sentir viva. Pero tú estás demasiado perdido en tus propios problemas. No soy ni tu terapeuta ni tu niñera. ¿Eso es lo que piensas, que soy una carga? Eduardo alzó la voz, pero no había ira, solo desesperación. Marcela suspiró, cerró la maleta y se dirigió a la puerta. No lo tomes personal, Eduardo. Simplemente ya no soy la persona para ti. Adiós. Y con esas palabras, salió de su vida, dejándolo solo en el departamento que ahora parecía más vacío que nunca. Eduardo intentó seguir adelante, pero cada día era más difícil. Las noches se llenaron de insomnio, los días de frustración. Una tarde, mientras revisaba viejos papeles en su oficina en casa, encontró un álbum de fotos de su matrimonio con Carolina. Lo abrió con cautela, como si temiera enfrentar los recuerdos. Allí estaba ella, sonriendo junto a él en su primer aniversario, en la inauguración de su antigua casa, en unas vacaciones que habían planeado juntos. Cada imagen era un golpe directo al corazón. Se preguntó en qué momento todo había cambiado. ¿Fue cuando empezó a buscar la emoción fuera del matrimonio? ¿O cuando dejó de valorar las pequeñas cosas que Carolina hacía por él todos los días? Por primera vez en años, Eduardo dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la mujer que había perdido, por el hombre en el que se había convertido y por todo lo que había destruido con sus propias manos. Mientras tanto, la vida de Carolina seguía en ascenso. Sus días estaban llenos de trabajo duro, pero también de satisfacción. Su pastelería era un éxito, y las palabras de aliento de sus clientes la llenaban de fuerza. «Eres una inspiración», le dijo una mujer que había probado uno de sus pasteles en un evento. Carolina sonrió, agradecida, pero aún le costaba verse a sí misma como alguien digno de admiración. Sin embargo, cada día que pasaba, su confianza crecía un poco más. Eduardo no podía evitar seguir los progresos de Carolina en redes sociales. Cada foto, cada historia compartida sobre su pastelería era un recordatorio de todo lo que había dejado ir. Una noche, vio un video de ella dando un discurso en un evento para emprendedores locales. Carolina hablaba con pasión y seguridad, compartiendo su historia de superación. «El dolor no me define», decía. «Lo que me define son las decisiones que tomo después de él». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Esa no era la mujer que él había dejado atrás. Era una mujer que había renacido, una mujer que brillaba sin él. Esa noche, Eduardo se quedó mirando su propio reflejo en el espejo del baño. Por primera vez, no vio al hombre exitoso y seguro que siempre había creído ser. En cambio, vio a alguien roto, alguien que había desperdiciado todo lo bueno que la vida le había dado. Por primera vez, Eduardo entendió el peso de sus errores, y la idea de acercarse a Carolina comenzó a formarse en su mente. Pero el miedo lo detenía. ¿Cómo podría pedirle perdón después de todo lo que le había hecho? Carolina estaba descubriendo una versión de sí misma que nunca imaginó que existía. La mujer que alguna vez vivió a la sombra de Eduardo ahora brillaba con luz propia. Su pastelería era más que un negocio, era un lugar lleno de colores, aromas dulces y una energía que reflejaba su transformación. Cada pastel, cada cliente satisfecho, era un recordatorio de que había recuperado su poder. Pero lo más importante no estaba en las vitrinas llenas de postres, sino en la fuerza que encontraba cada vez que se miraba al espejo y reconocía a una mujer resiliente, una mujer que había superado lo impensable. Un día, mientras organizaba los pedidos para una fiesta importante, escuchó una voz familiar. «Carolina. No puedo creerlo, ¿eres tú?». Al girarse, se encontró con Javier, un viejo amigo de la universidad. Era más alto de lo que recordaba, con un aire confiado pero amable que la hizo sonreír de inmediato. Sostenía una caja de pasteles que había recogido para su madre, pero al verla, dejó el paquete sobre el mostrador y extendió los brazos para abrazarla. «Hace tanto tiempo, ¿cómo estás?». Carolina, sorprendida pero contenta, le devolvió el abrazo. Javier había sido uno de esos amigos que siempre sacaban una sonrisa en los días más complicados. «Javier. Qué sorpresa verte por aquí». «Estoy bien, bueno, mucho mejor ahora», dijo con una sonrisa genuina, algo que antes le costaba mostrar.
Javier le contó que había regresado a la ciudad después de años trabajando en el extranjero, y no pudo evitar comentar cuánto había cambiado Carolina. Siempre tenías algo especial, pero ahora, no sé, se nota que has pasado por algo grande y que saliste más fuerte, comentó con sinceridad. Carolina, aún tímida para aceptar cumplidos, se limitó a responder, supongo que la vida te cambia, para bien o para mal. En mi caso, fue para bien. Hablar con Javier fue como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía relajarse y disfrutar de una conversación sin la carga de su pasado. Los días pasaron, y Javier comenzó a aparecer con más frecuencia en la pastelería. A veces compraba algo para su familia, otras simplemente se detenía para charlar un rato. Sus visitas se convirtieron en un momento esperado para Carolina, aunque se esforzaba por no leer demasiado en sus intenciones. Una tarde, mientras compartían un café después del cierre, Javier le preguntó directamente, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? No me lo imagino fácil. Carolina respiró hondo y comenzó a contarle su historia, desde la humillación pública hasta las noches de insomnio en las que hornear fue su única salida. Hubo días en los que no sabía si valía la pena seguir adelante, confesó. Pero luego me di cuenta de que no podía dejar que alguien como Eduardo definiera quién soy. Esta pastelería no es solo un negocio. Es mi forma de demostrarme que puedo empezar de nuevo. Javier la escuchó con atención, admirado por su valentía. Siempre creí que tenías algo único, Carolina. Ahora lo veo más claro que nunca. De verdad, eres una inspiración. A pesar de las palabras alentadoras de Javier, Carolina aún cargaba con las cicatrices de su matrimonio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, los recuerdos de Eduardo volvieron a su mente. ¿Cómo podía confiar nuevamente después de lo que había vivido? Aunque Javier parecía diferente, el miedo a equivocarse de nuevo era una sombra constante. En el fondo, sabía que no estaba lista para abrir su corazón por completo. Mientras Carolina enfrentaba sus dudas, Eduardo seguía hundiéndose en la soledad. Una noche, incapaz de soportar más el peso del arrepentimiento, decidió llamarla. Sabía que no sería fácil, pero sentía que necesitaba decir algo, aunque no supiera exactamente qué. Cuando Carolina vio su nombre en la pantalla del teléfono, el tiempo pareció detenerse. Dudó por unos segundos antes de contestar, su voz firme pero neutral. ¿Qué quieres, Eduardo? Del otro lado de la línea, Eduardo se quedó en silencio antes de responder. Carolina, solo quería saber cómo estás. He visto lo que has logrado, y quiero decirte que estoy orgulloso de ti. Carolina, sorprendida por esas palabras, se tomó un momento para responder. Gracias, Eduardo, pero no necesito tu orgullo. Lo que he logrado no tiene nada que ver contigo, dijo con firmeza antes de colgar. Esa conversación, aunque breve, marcó un punto de inflexión para Carolina. Por primera vez, sintió que las cadenas emocionales que la unían a Eduardo se rompían por completo. Ya no necesitaba su aprobación, ni su reconocimiento. Estaba construyendo una vida en la que él ya no tenía cabida. En los días siguientes, Javier continuó mostrando interés en Carolina, pero sin presionarla. Sus invitaciones eran sencillas, un café, un paseo, una charla después de cerrar la pastelería. Con cada encuentro, Carolina se sentía más cómoda a su lado, aunque el miedo seguía presente. Una noche, mientras caminaban juntos por un parque, Javier se detuvo y le preguntó, ¿tienes miedo de volver a amar? Carolina lo miró sorprendida, pero decidió ser honesta. Sí. Después de lo que viví, es difícil confiar. No quiero volver a equivocarme. Javier asintió con comprensión. Lo entiendo. Pero también sé que mereces ser feliz, Carolina. Cuando estés lista, aquí estaré. Sin prisas, sin presiones. Sus palabras fueron un alivio para Carolina, quien comenzaba a entender que estaba bien tomarse su tiempo. El miedo seguía siendo parte de su vida, pero ya no era el protagonista. Carolina estaba aprendiendo que podía construir algo nuevo, que sus cicatrices no eran un obstáculo, sino una prueba de su fortaleza. Por primera vez en años, se permitía soñar con un futuro que no estuviera definido por su pasado. Carolina estaba en su pastelería, revisando las cuentas de la semana, cuando Eduardo entró por la puerta. No llevaba un aire triunfal ni el semblante altivo que solía mostrar, al contrario, su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad que ella nunca había visto. Por un momento, Carolina lo observó en silencio, intentando procesar la situación. Eduardo, quien alguna vez había dominado su mundo, ahora parecía un hombre derrotado.
Carolina, ¿puedo hablar contigo?, preguntó, con un tono más suave de lo que ella recordaba. Carolina dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró fijamente. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron, y aunque sabía que este momento llegaría, no esperaba que fuera tan repentino. No estoy segura de que tengamos algo más que decirnos, Eduardo respondió, sin hostilidad, pero con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Él respiró profundamente, como si estuviera buscando valor. Sé que probablemente sea tarde, pero necesito decirte lo que llevo meses queriendo decir. Lo arruiné, Carolina. No hay otra forma de describirlo. Fui un idiota, un arrogante, y te perdí. Perdí a la mejor persona que he tenido en mi vida. Sus palabras resonaron en el pequeño espacio, cargadas de una sinceridad que parecía genuina. Carolina sintió una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, pero sobre todo, una paz inesperada. Hace unos meses, escuchar esas palabras habría sido todo lo que necesitaba para perdonarlo. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Ella había cambiado, había crecido, y Eduardo ya no era el centro de su mundo. Eduardo, agradezco que lo reconozcas. Pero esas palabras no pueden deshacer lo que pasó. El daño ya está hecho, y aunque te perdono, no significa que podamos volver a lo que éramos. Porque, siendo honesta, ni siquiera sé si alguna vez tuvimos algo real, respondió, con una calma que dejó a Eduardo sin palabras. Carolina, yo, no espero que me perdones del todo ni que volvamos, insistió él. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Vi cómo te subestimé, cómo dejé que mi ego arruinara algo hermoso. Y verte ahora, verte tan fuerte, tan feliz, me hace darme cuenta de lo mucho que me equivoqué. Carolina lo miró fijamente, intentando descifrar si esas palabras venían del corazón o si eran simplemente otra estrategia de un hombre acostumbrado a manipular. Pero lo que vio no fue arrogancia ni desdén, era un hombre verdaderamente arrepentido. Y aunque eso no cambiaba nada para ella, significaba que Eduardo, al menos, había aprendido una lección. Te perdono, Eduardo. No por ti, sino por mí. Porque necesito cerrar este capítulo de mi vida sin rencores, dijo finalmente. Eduardo asintió lentamente, entendiendo que esas palabras eran lo más cerca que estaría de la redención. Gracias, Carolina. Eso significa más de lo que imaginas, respondió antes de salir de la pastelería, dejando atrás a una mujer que ya no necesitaba su aprobación para ser feliz. Esa tarde, Carolina decidió tomar un descanso y caminar por el parque. Necesitaba procesar lo que había pasado, pero no con tristeza, sino con gratitud por lo lejos que había llegado. Mientras recorría los senderos llenos de árboles, se encontró con Javier, quien estaba sentado en una banca leyendo un libro. ¿Qué haces aquí tan pensativo?, preguntó ella, con una sonrisa que no pudo contener. Javier la miró con la calidez que siempre irradiaba y cerró el libro antes de invitarla a sentarse. Solo disfrutando un poco del día, ¿y tú? Pareces diferente, como si algo hubiera cambiado, comentó, observándola atentamente. Carolina suspiró, pero esta vez no fue un suspiro de cansancio ni de melancolía. Acabo de tener una conversación que nunca pensé que tendría, explicó, mientras le contaba sobre la visita de Eduardo. Javier la escuchó con atención, sin interrumpirla. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó cuando terminó. Libre, respondió Carolina, con una sonrisa que iluminó su rostro. Es como si todo el peso que llevaba encima finalmente hubiera desaparecido. Javier asintió, comprendiéndola. Me alegra oír eso. Te lo mereces, Carolina. Mereces toda la paz y felicidad del mundo. Mientras conversaban, Carolina se dio cuenta de algo que había estado evitando admitir. Estaba lista para seguir adelante, para abrir su corazón a nuevas posibilidades. Miró a Javier, quien la había apoyado sin esperar nada a cambio, y sintió una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Javier, no sé qué traerá el futuro, pero creo que estoy lista para averiguarlo, dijo, tomando su mano suavemente. Javier la miró sorprendido, pero sonriendo, como si hubiera estado esperando ese momento. No importa lo que venga, estaré aquí, Carolina. A tu ritmo, a tu manera, respondió. Ese encuentro en el parque marcó el inicio de un nuevo capítulo para Carolina, uno en el que ella era la protagonista absoluta de su historia. Eduardo, desde la distancia, tuvo que aceptar que las decisiones que tomó lo dejaron fuera de la vida de la única mujer que realmente lo amó. Pero Carolina ya no vivía con su sombra, ahora caminaba bajo su propia luz.
El sol iluminaba la entrada de la nueva sucursal de la pastelería de Carolina, mientras una multitud de clientes y amigos se reunía para la gran inauguración. El lugar era un reflejo de todo lo que Carolina había logrado, luminoso, cálido y lleno de vida. Había flores en cada rincón, vitrinas que brillaban con pasteles de diseños impecables y una gran cinta roja que esperaba ser cortada. Valeria estaba a su lado, radiante de orgullo por su amiga. Nunca pensé que estaría aquí para ver esto, Carolina. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Carolina tomó las tijeras doradas y miró a la multitud. Muchas caras le eran conocidas, clientes fieles, amigos que habían estado ahí desde el principio, y entre ellos, Javier, que la miraba con una sonrisa tranquila y sincera. Con un profundo suspiro, habló antes de cortar la cinta: este lugar es más que una pastelería. Es un símbolo de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Gracias a todos los que creyeron en mí cuando ni siquiera yo lo hacía. La ovación fue ensordecedora mientras cortaba la cinta y daba inicio a una nueva etapa de su vida. Javier se acercó para felicitarla, y cuando Carolina lo miró, vio en sus ojos un apoyo incondicional que la hizo sentirse más segura que nunca. ¿Lista para conquistar el mundo?, bromeó él, mientras ella reía. Uno pastel a la vez, respondió, antes de que un cliente la llamara para felicitarla. Mientras Carolina disfrutaba del éxito de su inauguración, Eduardo observaba desde la distancia. Había escuchado sobre el evento y, aunque sabía que no era bienvenido, no pudo evitar acercarse para verla. Desde el otro lado de la calle, vio cómo la mujer que una vez subestimó se había convertido en alguien extraordinario, alguien que ya no lo necesitaba. Eduardo pensó en acercarse, pero una voz en su interior lo detuvo. Ya no había lugar para él en la vida de Carolina, y lo sabía. De camino a casa, Eduardo sacó una vieja foto de su cartera, una imagen de él y Carolina en los primeros años de su matrimonio. En la foto, ella sonreía con esa luz que él había dado por sentada durante tanto tiempo. Ella era mi todo, y lo arruiné, murmuró, guardando la foto con cuidado. Sabía que sus errores lo habían llevado a perder lo más valioso que tenía, y aunque el arrepentimiento lo acompañaría siempre, también entendía que el tiempo de intentar recuperarla había pasado. Carolina, por su parte, seguía adelante con confianza. Había trabajado duro para llegar a este punto y sabía que aún había retos por delante, pero ahora enfrentaba la vida con una fuerza que jamás pensó que tendría. Su relación con Javier avanzaba de forma natural, sin presiones, y aunque aún quedaban miedos, sentía que podía confiar en él. Una tarde, mientras Javier la ayudaba a cerrar la pastelería, Carolina se detuvo un momento y lo miró. Javier, nunca pensé que llegaría a este lugar. No solo por la pastelería, sino por mí. Me costó mucho volver a confiar en alguien, pero contigo, me siento segura, dijo, con una sinceridad que la hizo estremecer. Javier tomó su mano y la miró fijamente. Carolina, lo único que quiero es que sigas siendo feliz, con o sin mí. Pero si me dejas estar a tu lado, haré todo lo que pueda para que confíes en mí como yo confío en ti. Ese momento marcó un nuevo inicio, no solo para su relación, sino para la vida de Carolina. Ahora sabía que no necesitaba a nadie más para ser completa, pero también entendía que abrir su corazón no era una debilidad, sino una elección valiente. Es increíble hasta dónde pueden llevarnos algunas historias, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando descubrimos que, además de la traición, hay algo aún más grave, como malversar dinero de la propia familia? Si quieres entender mejor esta situación y cómo afrontar algo tan doloroso, te dejo un video aquí en la última pantalla donde hablamos de ello. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.